Contra todo pronóstico, el domingo pasado terminamos todo el capítulo 12 y ahora vamos a ir a otro capítulo del libro de los Hechos, pero hoy vamos a hacer algo totalmente opuesto a lo que hicimos la semana pasada y solamente nos vamos a centrar en 3 versículos del capítulo 13, ¿sí? Así que vamos a ir a Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3, versículos 1 al 3, y dice así la palabra del Señor. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Bueno, estamos entrando en un momento sumamente importante del libro de los Hechos. Es un momento nuevo, un momento que hasta este punto todo lo que tenía que ver con la expansión del Evangelio había sido accidental, en una forma, por decirlo de alguna manera. Hasta este momento lo que había ocurrido, por lo que vemos en el capítulo 8, fue que los cristianos de Jerusalén habían sido tomados como semillas en un campo y desparramados por el mundo por medio de la persecución. Entonces, hasta este momento, todo lo que se había logrado de alcance por fuera de Jerusalén había sido como el resultado de la persecución, había sido como el resultado de la muerte de Esteban. Pero lo que vamos a ver en el capítulo 13 es la primera vez que ocurre expansión del reino, no por accidente, sino por determinación, por intención. Y esto es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Ahora, este pasaje va a ser un pasaje sumamente valioso e importante para que podamos darle forma a nuestro cristianismo, para que podamos asumir en nuestra mente, en nuestro entendimiento, varios principios y varios valores que son sumamente importantes. Y son importantes por múltiples razones. Son importantes en primer lugar porque, como lo decimos domingo a domingo, todo el libro de los Hechos tiene como propósito producir un cristianismo preciso. Producir un cristianismo preciso. Se necesita un cristianismo preciso. Más en nuestros tiempos donde hay tanta confusión, más en nuestros tiempos donde hay mucha gente hablando del cristianismo, hay mucha gente hablando en el nombre del Evangelio cuando no representan ni el contenido ni los valores del Evangelio. En una era individualista donde cada uno parece ser el dueño de su propia mente, se levanta la palabra del Señor para promulgar y para anunciar el lugar que la iglesia de Cristo tiene en la vida de cada creyente. Ahora, uno de los quiebres también significativos del capítulo 3 es que hasta este momento el personaje principal, el personaje predominante en el libro de los Hechos había sido Pedro. Pedro había sido la persona que hasta este momento había sido la figura más notable de todas las historias del libro de los Hechos. Pero acá vamos a tener un quiebre porque a partir de este momento, a partir del capítulo 13, va a entrar en juego otro personaje que va a ser Saulo de Tarso, Pablo. Y ahí vamos a tener el resto del libro de los Hechos enfocado en el ministerio de Pablo, Y este es otro cambio notable que vemos. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12 vemos que Pedro fue la persona que fue abriendo con las llaves el reino, ¿cierto? Primero la era de la iglesia en el capítulo 2,
¿Se acuerdan de ese momento? El momento donde la iglesia comienza, donde las personas son incorporadas a la vida de la iglesia. Bueno, fue Pedro y la predicación de Pedro la que abrió toda esta nueva dispensación de la era de la iglesia. Pero más adelante no solamente vimos que Pedro fue el que abrió la era de la iglesia en Jerusalén, sino que más adelante vimos, a partir del capítulo 7, como en el capítulo 8 específicamente, el evangelio empezó a avanzar hacia las zonas de Samaria. Y entonces lo vimos ahí a Pedro y a Juan siendo enviados para corroborar que también el evangelio estaba llegando a los samaritanos y los samaritanos se estaban convirtiendo de manera legítima y genuina. Pero cuando llegamos al capítulo 10, vemos a Pedro predicándole a Cornelio y a un gran número de gentiles en Cesarea de Filipos, y ahí abre una nueva puerta. Los gentiles también tienen lugar en el reino de Dios. Entonces Pedro fue el hombre que fue abriendo las puertas, fue el que fue siendo tratado por Dios, fue el que fue venciendo los prejuicios, fue el que fue entendiendo con mayor claridad cuál era la dirección que el Señor quería para esta nueva expresión del reino, la iglesia de Cristo. Pero a partir del capítulo 13 vamos a ver que la imagen de Pedro va a menguar para que figure o para que se resalte otra figura que es sumamente importante. Cuando pensamos en Pablo, personalmente pienso que no ha habido un hombre que me haya influenciado más en mi vida, aparte del Señor Jesucristo o después del Señor Jesucristo, que la vida de Pablo. Pablo es un hombre sumamente influyente. Su mente, sus discursos, sus argumentos han servido para dar forma a gran parte de lo que es el cristianismo. Por eso entender la vida de Pablo, por eso escuchar acerca de su ministerio es sumamente importante. Esta es la importancia también que tiene el libro de los Hechos con respecto al ministerio de Pablo. Si por un momento vos te imaginás qué hubiese pasado si el libro de los Hechos no existiera, lo que hubiese ocurrido es que hubiese saltado de los evangelios al libro de Romanos. Cuando llegas al libro de Romanos, empezás en el versículo 1 viendo que el hombre que escribe la carta o la epístola a los romanos es un hombre que se llama Pablo y que se denomina a sí mismo como apóstol de Jesucristo, algo que en los evangelios no aparece. Pablo no aparece en los evangelios. Pero cuando nosotros vemos cómo providencialmente el Señor pone el libro de los Hechos, podemos entender quién es Pablo y por qué tiene la facultad de poder escribir textos como el libro de Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Gran parte del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo, y el libro de los Hechos funciona como una bisagra entre los evangelios y las epístolas o la literatura epistolar para que entendamos quién es Pablo. Y esto es algo sumamente destacable del libro de los Hechos. Sin el libro de los Hechos no podríamos reconocer la autoridad que Pablo tuvo en la iglesia. Ahora, Pablo va a tener este lugar en la vida y en el avance del reino, pero ese lugar lo va a ir ocupando de manera paulatina. Así que estamos acá en el capítulo 13, como lo mencioné al principio, es la primera vez que la iglesia de manera intencional va a trabajar para empezar a expandirse. Hasta acá todo lo que había ocurrido era accidental o ocasional, pero ahora va a ser intencional. Así que si ustedes me permiten en esta mañana ponerle un título a la predicación, ¿sí? El título de esta mañana sería La verdadera obra de Dios, la verdadera obra de Dios, la verdadera obra de Dios. Ahora, notemos lo que dice en primer lugar, la verdadera obra de Dios se desarrolla en una iglesia dependiente, se desarrolla en una iglesia dependiente. Y mira lo que dice ahí el versículo 1. Versículo 1. Habían entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. En primer lugar, lo que Lucas va a hacer es ubicarte en tiempo y en espacio. Lo que nosotros estamos leyendo acá seguramente data más o menos entre el año 45 y el año 47 después de Cristo. Amor, ¿puedes pasarme la botella? Estoy quedando sin voz. Gracias, Juanma. Perdón. Creo que sí. Ahí estamos. En primer lugar, nos ubica en tiempo y espacio. Año 47 después de Cristo, el lugar es la iglesia de Antioquía.
Ya estudiamos cómo la iglesia de Antioquía surgió, nació, se fundó, ¿cierto? Lo vimos en el capítulo 11. En el capítulo 11 vimos que esta iglesia ocurrió como el resultado de cristianos que estaban siendo perseguidos, que habían sido sacados de la ciudad de Jerusalén, pero hubo dos grandes grupos de cristianos. Uno de ellos estaba en lo que hoy sería Túnez, y el otro estaba en la isla de Chipre. Dos grandes grupos se movilizaron hacia la tercera ciudad más importante del Imperio Romano, que era la ciudad de Antioquía de Siria. Cuando estos cristianos llegaron a Antioquía, empezaron a predicarle a los gentiles, y ahí se gestó la primera iglesia compuesta por judíos y gentiles de la historia, ¿sí? Entonces estamos ahí, en este lugar. También recordad que la iglesia de Antioquía fue tomando forma por el ministerio pastoral que Bernabé estaba desarrollando en este momento. La iglesia de Jerusalén estaba escuchando lo que estaba pasando, sabían que ahora la predicación del evangelio estaba siendo masiva a los gentiles, y ellos deciden tomar a un hombre compasivo y enviarlo a Antioquía para que corrobore si todo esto realmente viene de parte de Dios. Ahora, cuando Bernabé corrobora que esto viene de parte de Dios, finalmente lo que pasa es que él se queda ahí ministrando. Pero cuando Bernabé llega ahí, él entiende que necesita ayuda de otros hombres, necesita el acompañamiento de otros hombres para poder afirmar a la iglesia. Viaja hasta Tarso, busca a Pablo, lo encuentra, lo halla después de una ardua búsqueda, y lo trae de nuevo a la ciudad de Antioquía. Y probablemente lo que nosotros estamos leyendo acá ya han pasado 3 años. ¿Por qué razón creo que son 3 años? Bueno, recordad que Pablo y Bernabé pasaron un año entero en el capítulo 11 en Antioquía, y después subieron a Jerusalén. ¿Te acordás? El capítulo 12 nos relata que Pablo fue a Jerusalén con Bernabé cuando estaban persiguiendo, cuando habían matado a Jacobo, cuando estaban encarcelando a Pedro. En ese momento Pablo estaba entrando a la ciudad de Jerusalén. Y después de ese tiempo, aparentemente Pablo pasó otra proporción de tiempo más, que fue 1 año y medio más. Entonces estamos cerca de 3 años, donde la iglesia ha sido edificada por el ministerio principalmente de Bernabé y con la compañía de Pablo. ¿Y qué fue lo que resultó de eso? ¿Qué fue lo que ocurrió de esos años de servir y de trabajar? Bueno, lo que ocurrió fue lo siguiente. Mira, dice ahí en el versículo 13 que en la iglesia que estaba en Antioquía habían profetas y maestros. Ahora, una de las cosas que van a ocurrir como resultado del ministerio de Bernabé y de Pablo en la iglesia de Antioquía es que se produjo la formación de estas dos categorías, maestros y profetas. En breves palabras, lo que estaban logrando, ¿sabes qué era? Líderes para la iglesia. Cuando Bernabé llegó a Antioquía y cuando lo trajo a Pablo a Antioquía, una de las cosas que hicieron estos dos hombres fue entender que la prioridad, lo que la iglesia necesitaba, era la formación de líderes. Para que una iglesia se haga robusta, para que una iglesia madure, para que una iglesia se proyecte, para que una iglesia sea efectiva, para que una iglesia pueda avanzar en el reino de Dios, tiene que entender que una de sus prioridades es la formación de hombres para la vida del ministerio, para la obra del liderazgo. Fíjate en el capítulo 14, vamos al libro del capítulo 14, versículo 21. Vamos a pasar, quiero darte una anticipación, pero quiero mencionarte esto porque esto fue parte de la mente de los líderes que formaron las iglesias en estas primeras etapas. Mira lo que dice el versículo 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quienes habían creído. Interesante este pasaje, ¿no? Pablo está haciendo la obra del ministerio, está cumpliendo la misión, está ejecutando la gran comisión. Ahora, quiero que entiendas qué es lo que está pasando. Primer viaje misionero, Pablo sale de Antioquía.
va por Iconio, va por Derbe, va por Listra, va a otra ciudad que también se llama Antioquía, pero no es la misma Antioquía donde salió, es Antioquía de Pisidia, y llega a esa ciudad, y después de haber hecho muchos discípulos, ¿sabes qué hicieron? Empezaron a volver ciudad por ciudad, iglesia por iglesia. Y para afirmar, y esto es interesante lo que dice el capítulo 14, para afirmar los ánimos de los discípulos, ¿sabes qué fue lo que hicieron? Establecieron ancianos en cada iglesia. Establecieron ancianos en cada iglesia. Esa palabra ancianos no quiere decir que son viejos. La palabra ancianos tiene que ver con ministerio pastoral. Ustedes saben que en el Nuevo Testamento hay muchas palabras que utilizan o se utilizan para describir una sola función, que es el ministerio pastoral. La palabra ancianos, la palabra pastores, la palabra presbíteros, ¿sí? La palabra sobreveedores. Son todas palabras que se utilizan en el Nuevo Testamento siempre para hablar del liderazgo de la iglesia, de los pastores. Entonces, claramente, cuando Bernabé llegó a Antioquía y lo trajo a Pablo con él, lo trajo a Saulo con él, lo que debemos entender es que el esfuerzo de estos hombres fue en la formación de hombres para la vida del ministerio. Estamos estudiando también y estamos usando la carta de Tito como un ejercicio en la escuela dominical. En el capítulo 1, versículo 5, Pablo le dice, para esto te dejé en la isla, para esto te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada iglesia. Esto es algo muy interesante, porque la capacidad de un creyente de afirmar su vida espiritual va a estar íntimamente relacionada con la capacidad que una iglesia tenga de formar líderes. La necesidad más grande que tiene nuestra iglesia, y estoy hablando de esta iglesia, es el hecho de formación de pastores, inclusión de nuevos pastores. Ahora, hay algo interesante acá también. Desde un primer comienzo, vos ves que ninguna iglesia en el libro de los Hechos fue gobernada o fue llevada adelante por un solo hombre. Aún Bernabé, con la delegación apostólica, cuando llegó a Antioquía, él no hizo la obra del pastorado solo. Él no lideró la iglesia solo. Él sabía del llamado de Pablo, buscó a Pablo y gobernó a la iglesia. Y para este punto, ya el gobierno de la iglesia tenía por lo menos 5 hombres. 5 hombres el gobierno de la iglesia. Cuando vos ves el ministerio, por ejemplo, de Pablo en el capítulo 14, te das cuenta que ellos establecieron ancianos en plural en cada iglesia singular. Iglesia singular con ancianos en plural. Una iglesia necesita ancianos, necesita varios hombres que gobiernen la iglesia. No es sano, no es bíblico y no lo que Dios quiere que una iglesia tenga una sola persona en su gobierno. Para poder afirmar el ánimo de los discípulos es necesario, es requerido que la iglesia integre hombres a la vida del liderazgo. Y esto fue lo que hicieron. Y por eso estamos viendo acá una serie de personas, múltiples personas, gobernando y guiando y pastoreando la vida de la iglesia. Ahora, mira, es interesante porque el texto griego utiliza que llegaron a ser o como que llegaron a ocurrir profetas y maestros. Es interesante porque acá tenemos dos tipos de líderes. En primer lugar, los maestros. Esta palabra maestros en el griego describe a personas que son capaces de enseñar a otros. Eran aquellos que podían desglosar las doctrinas, tomar los textos del Antiguo Testamento, explicarle a las personas las formas en las que ahora estaban viviendo, apoyándose en los textos del Antiguo Testamento. Recordad que para este momento no se había escrito el Nuevo Testamento. Y dando forma a todo lo que la iglesia debía creer. La palabra maestro significa literalmente un maestro para moldear a otros o para moldear la voluntad de otros o para impartir el contenido de lo que se enseña. Esta es la idea que se utilizaba. La palabra didaskos en el griego se utilizaba y implicaba la idea de una persona que estaba aprendiendo de otra. La palabra maestros alude a un tipo de líder que no está haciendo quizás tanto un ministerio público, sino está haciendo más bien un ministerio personal con personas.
son consejeros, son instructores que están juntándose persona con persona, casa tras casa, para poder enseñar. Pero por el otro lado tenemos la palabra profetas. Siempre que nosotros pensamos en un profeta, pensamos en una persona que está en un ministerio público. Los profetas cumplieron ministerios públicos, en diferentes formas, pero siempre de manera pública. Cuando vos estás pensando en este tipo de líder o en este tipo de persona que está guiando la vida de la iglesia, vamos a darnos cuenta que esta persona está ocupando un ministerio público. Como Juan el Bautista, él hablaba a las multitudes. Como Elías, siempre lo hacían de manera pública. Entonces, por un lado tenés personas que están abocadas a un trabajo más personal dentro del liderazgo y otras personas que están abocadas a un ministerio más público. Es interesante porque la profecía o la palabra profetas implica la actividad profética. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en primer lugar tenés que recordar que la profecía en este momento de la historia era de suma importancia. No tenían el Nuevo Testamento. Necesitaban la revelación de Dios, necesitaban los caminos de Dios, necesitaban entender los patrones de Dios. Y hasta que el Nuevo Testamento no se completara, la profecía iba a ser algo sumamente indispensable para que la iglesia pudiera tomar forma. La profecía forma parte del grupo de los dones milagrosos que menciona la iglesia. Los dones milagrosos que entendemos bíblicamente tenían la naturaleza de ir cesando. Tenían una función de juicio en algunos casos o tenían la función de poder revelar. Pero cuando las escrituras llegaron a su culminación, cuando las escrituras llegaron a su finalización, lo que ocurrió fue que la profecía fue cesando, fue desapareciendo. ¿Por qué? Porque las escrituras ya habían sido reveladas, no hay más necesidad de revelación. Pero en este momento era muy importante el ministerio de estas personas porque ellos estaban profesando, predicando, proclamando las verdades que la iglesia necesitaba para entender su forma. Pero por otro lado, la profecía simplemente puede referir a la actividad de tomar las escrituras también ya reveladas y administrarlas en función de que las personas fueran convencidas en su voluntad o de la voluntad de Dios para ellos en la iglesia. Esto era algo muy importante también. Cuando vos te imaginás a un profeta, no te imaginás tanto a un maestro, sino te imaginás a una persona que está administrando un mensaje en función de dárselo a la gente para producir convicción en las personas y para que en esa convicción la voluntad y las emociones de las personas cambiaran. Esa era la función profética. Ellos tomaban el mensaje de Dios, lo promulgaban a las personas con la intención de que eso produjese una convicción en la vida de las personas. Entonces tenés estos dos tipos de líderes. Ahora, es interesante lo que comenta Robertson con respecto a esto. Todos los profetas eran maestros, pero no todos los maestros eran profetas, precursores de Dios. A veces precursores como Ágabo en el capítulo 11, versículo 28. Ahora vamos a ver también, hay un juego de palabras ahí que tiene que ver con una conjunción que va a separar dos grupos de personas. Por un lado, el texto griego te indica que los tres profetas eran Bernabé, Simeón y Lucio, y los dos maestros eran Manaén y Saulo, ¿sí? Esa es la forma en la que el texto está administrando la información. Ahora, una de las cosas que podemos ver en este pasaje es que lo que ocurrió como resultado del ministerio de Bernabé y de Saulo fue que produjeron un equipo plural, un equipo colegiado de líderes para la vida de la iglesia, ¿sí? Esto fue lo que ocurrió. Ahora, las escrituras hablan acerca de que cuando una iglesia cuenta con maestros, cuenta con predicadores que defienden la palabra de Dios, administran la palabra de Dios y producen convicción en el pueblo de Dios por medio de la enseñanza, la iglesia debería ver esto de una manera muy particular. Acompáñame al libro de Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. ¿Qué es lo que nosotros debemos pensar cuando vemos que en la iglesia
se levantan personas con la facultad o con la capacidad de enseñar las Escrituras. ¿Qué es lo que debemos pensar cuando se levantan en la iglesia esos hombres que son capaces de enseñarse con otros creyentes, instruirles, convencerles, redarguirles, instruirles en toda la verdad? Bueno, mira lo que dice el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sabes qué es lo que está diciendo este texto? Este texto es un texto que a mí me apasiona mucho, porque la imagen que está mostrando Pablo acá es una imagen que era muy conocida en el antiguo mundo. No sé si alguna vez viste alguna película de greco-romana, pero cuando los griegos iban a la guerra y conquistaban una ciudad, los generales que guiaban esas guerras volvían en una procesión. Y los heraldos venían anunciando, viene el general. Y el general entraba por la ciudad y la gente se agolpaba para recibir a su ejército triunfante. Y detrás de ese general venían sus soldados con lo que habían tomado de esa nación enemiga que habían vencido, con los tesoros, con las vestiduras, con las cosas que habían obtenido como resultado de la victoria. Y entonces, cuando entraba esa procesión por la ciudad romana, estos soldados tomaban estos despojos que habían sacado de las ciudades enemigas y los empezaban a tirar al pueblo como un regalo, como una señal de triunfo y de victoria. Y entonces la gente iba y celebraba esto, pero también iban con la expectativa de poder obtener algún regalo. ¿Te imaginas? Las mujeres ahí esperando, ojalá me toquen unos aritos de oro o algo así, ¿no? Estabas esperando ahí tu regalo, o estabas como alguno de nosotros, esperando recibir las zapatillas o las sandalias de alguno, porque las tuyas estaban rotas. Y repartían despojos, eran regalos que daban, porque habían triunfado. Bueno, esta es la imagen que está mostrando Pablo acá. Cristo fue a la guerra. Cuando Él murió, Él fue a la guerra. La guerra fue contra la muerte, contra la condenación del pecado. Él fue y descendió a los lugares más profundos. Fue la guerra más profunda que puedas imaginarte. Y Él descendió ahí, pero Él también subió y ascendió. Y eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Y qué es esto que descendió? Sino que también ascendió y Él fue por encima de todo. Él fue el general más victorioso. No hay una persona más poderosa que Él. Y ahora Él va a entrar a su reino como un general triunfante. Y Él tiene despojos en su mano. Y alrededor de Él está la iglesia esperando a ver qué es lo que le toca. Y como un regalo de Dios para su iglesia, le empieza a tirar esto y Él te va a decir cuáles son esos regalos. Es lo que menciona en el versículo 11. Él constituyó. Cada una de las menciones que se dan acá en el versículo 11 son personas que están enseñando. Una de las cosas que el Señor quiere hacer y se deleita en hacer, y una de las formas en las que muestra su poder, es dándole hombres a la iglesia que tienen la capacidad de defender, proclamar y exponer las Escrituras. Eso es un regalo para la iglesia. Y aunque sé que las mujeres se emocionan con la idea de ir a un lugar donde le van a regalar aritos, nosotros como iglesia deberíamos pararnos como en una procesión al lado de Cristo, esperando y pidiendo al Señor de la victoria: Señor, provee maestros para nuestra iglesia. Como el mejor regalo que Dios tiene para hacer. ¿Sabes por qué? Porque hay una relación directa entre el ánimo de un discípulo y el establecimiento de ancianos. Para que tu vida espiritual sea sólida, vos necesitas buenos líderes en la iglesia. Para que tu vida espiritual sea firme,
no puede ocurrir como un acto independiente. Necesitas de esto, porque mira cómo continúa el pasaje. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si tu expectativa es que tu vida espiritual crezca, madure, si tu expectativa es que tu entendimiento y la corroboración de la voluntad de Dios para tu vida venga, tenés que entender algo muy importante. Nuestra iglesia necesita maestros bíblicos. Y deberíamos pararnos alrededor de Cristo juntos como iglesia, esperando que el Señor dé eso. Y en la medida que lo dé, sentirnos satisfechos sabiendo que esos maestros van a traer un beneficio para nuestra propia vida espiritual. Por esta razón es que cuando Saulo y Bernabé llegaron, lo primero que hicieron fue en sus fuerzas, en sus esfuerzos, trabajar para poder ver este resultado en la vida de la iglesia. Para que cuando ocurra, lo que piensen es, Dios nos dio un regalo. Esto es interesante. Bernabé y Saulo trabajaron arduamente, pero cuando vieron el resultado de su trabajo, ¿sabes qué tienes que pensar? Cristo les dio esos hombres. Fue un regalo. Fue un regalo. Ahora, claramente vemos en este pasaje que estas personas son capaces de edificar la vida del pueblo. No se obtiene como el resultado de altos intelectos ni como el resultado de grandes escuelas. Es el resultado de la gracia de Dios. Estos son los regalos que debemos pedir al Señor para nuestra iglesia. Este es el tipo de cosas por las que deberíamos trabajar, orar de manera desesperada, puesto que esto es lo que va a darle forma a nuestra vida espiritual. Ahora, vamos a ver un poquito la lista de hombres que se nos da acá, y salgamos de Efesios, volvamos a Hechos, se nos va a dar una lista de hombres. Mira cómo arranca la lista ahí en el capítulo 13. Primera persona, Bernabé, ¿sí? Primera persona, Bernabé. Tenés que recordar que en una lista griega o en un texto griego, ¿sí? Lo que se menciona primero en una lista tiene que ver con lo que tiene más o lo que tenía más relevancia, o lo que tenía mayor prioridad, o lo que tenía mayor o lo que más se resalta en una lista. Entonces, el hecho de que Bernabé esté acá como la primera persona que se menciona en la lista quiere decir que Bernabé era la figura más importante en la iglesia de Antioquía para este momento. Era la figura más importante para este momento. Es llamativo que Pablo o Saulo sea el último que se menciona, ¿sí? Una de las cosas que tenés que entender es que la posición que Saulo tuvo en el reino y en el avance frente a las iglesias se fue corroborando de manera paulatina, no fue de un momento para otro, fue paulatinamente, ¿sí? Pero acá el primero que se va a mencionar es Bernabé. Ya hemos hablado mucho de Bernabé, así que no voy a gastar mucho tiempo hablando de él, pero sabemos que Bernabé es este hombre judío, chiprota, que había sido encomendado por los líderes de la iglesia de Jerusalén y que por lo tanto, como había sido delegado por la iglesia de Jerusalén, se convirtió en la imagen de mayor autoridad en la iglesia. En segundo lugar, se menciona un hombre llamado Simeón, el que tenía de apodo, el que había sido llamado Níger. Se ve que en la iglesia primitiva también tenían esta costumbre de poner apodos, ¿cierto? Y es interesante porque la palabra níger tiene que ver con una persona de tez oscura. Es como nosotros le diríamos a nosotros un negrito, ¿cierto? Le decían negrito, esa era la forma en la que lo llamaban en la iglesia. Sé que en algunas culturas y en algunos países decirle negrito a alguien puede sonar despectivo. En nuestro país pienso que no tenemos algunas veces se puede utilizar esa palabra de una forma despectiva, pero la forma en la que acá se utiliza no es en esa forma, sino había sido un apodo que le habían puesto porque evidentemente su tez era oscura. Entonces cuando te imaginas a Simeón, te imaginas a este hombre que es de tez oscura, ¿sí? Era una persona de rasgos afroamericanos. Esta palabra no tiene en ninguna forma comunicar algo despectivo. Un comentarista decía que la iglesia de Antioquía era amable porque era ciega a los colores. La combinación del nombre judío que tiene este hombre
nos debemos imaginar que esta persona era un hombre judío que a su vez era del norte de África, ¿sí? La tercera persona que se menciona es a Lucio de Cirene. Lucio de Cirene. Lucio de Cirene se menciona acá en este texto y de nuevo se menciona a Lucio en el capítulo 16, versículo 21 del libro de Romanos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es algo muy interesante. El hecho de que Lucio esté en Corinto, cuando Pablo estaba escribiendo la carta de Romanos, recordad que la carta de Romanos, Pablo la escribió desde la ciudad de Corinto. El hecho de que Lucio esté ahí muestra que cuando Pablo salió a la obra del ministerio por segunda vez y estaba en Corinto, la iglesia de Antioquía nunca se desentendió de sus misioneros. El indicador de que Lucio esté ahí junto con Pablo, muy probablemente es porque Lucio estaba siendo encomendado por la iglesia de Antioquía para velar por la integridad de Pablo, su misionero. Ahora, se nos dice que Lucio es de Cirene. Seguramente, ya la ciudad de Cirene sabemos qué ciudad es, ¿no? Ya lo mencionamos en el capítulo 11. Cirene es lo que actualmente hoy sería Túnez, ¿sí? Lo que hoy sería Túnez. Lo que tenés que imaginarte es que acá ya tenemos dos integrantes de la vida de la iglesia que vienen de procedencia africana, ¿sí? Por un lado está Simeón, el negrito, y está Lucio de Cirene, que también era de lo que hoy actualmente sería Túnez. Probablemente la forma en la que Lucio llegó a esta ciudad fue precisamente en esa migración de cristianos que relata el capítulo 11, ¿sí? Se nos menciona ahí. El cuarto de ellos es Manahem. Es Manahem. El nombre de Manahem significa el que consuela. Ahora es interesante porque cuando Lucas te cuenta quién es este Manahem, te cuenta un poquito de su historia y te dice que él fue criado con Herodes tetrarca, ¿sí? Herodes tetrarca fue el que gobernó la tierra de Palestina durante el tiempo de la ejecución del Señor Jesucristo. Herodes tetrarca fue el hombre que echó mano a Juan el Bautista y lo mató, ¿sí? Es Herodes tetrarca. Ahora es interesante porque Lucas conocía muy bien los líderes de esta iglesia porque era la iglesia de Lucas. Lucas era de la iglesia de Antioquía. Y una de las cosas que te va a decir acerca de este hombre Manahem es que él se crió junto con Herodes tetrarca. O sea, hay dos cosas que tenemos que afirmar de él. En primer lugar, Herodes tetrarca era un hombre no menor de 60 años. Porque las fechas que datan a Herodes tetrarca es del 20 a.C. Y acá estamos en el 47. O sea, lo que nosotros tenemos que imaginarnos es que este hombre, Lucio de Cirene, había entrado a la obra del ministerio, se había anexado al ministerio pastoral y se había involucrado al liderazgo de la iglesia más o menos entre sus 65 y 70 años. Esto es algo sumamente emocionante. Pablo, Bernabé, llegan a Antioquía, empiezan a formar hombres y uno se imaginaría, bueno, seguramente van a encontrar gente con sangre nueva, ¿cierto? Hombres jóvenes. Pero de repente te encontrás a un hombre que debe tener la edad de Herodes tetrarca y te encontrás con un hombre de entre los 65 y 70 años. Te digo una cosa, algo que la sociedad le ha implantado a nuestros adultos mayores es que la aspiración de un adulto mayor debería poder ser llegar a un momento de su vida donde él pueda cesar de trabajar para poder aspirar a una vida de tranquilidad. Eso es lo que la sociedad le ha enseñado por medio del concepto de la jubilación o la pensión y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero en la vida de la iglesia no piensa de esa forma. Me acuerdo, ustedes saben que a principio de este año yo estuve en la iglesia de Naples, ahí, la iglesia de Grace en Naples. Y ustedes lo conocen al pastor Steve Fleming, ¿no? Él ha estado acá con nosotros. Él es un hombre juvenil, radiante, con mucha energía. Él le encanta estar despierto hasta tarde, le gusta levantarse temprano, tiene mucha energía. Y en un momento lo enviaron de su iglesia ahí en Júpiter, Florida, a Naples, para que él pastoreara la iglesia en Naples. Y cuando llegó, ¿cuál fue su prioridad? Formar hombres, igual que esto, ¿cierto? La prioridad de todo pastor solo es formar hombres.
Y de repente se encontró con un hombre que se llamaba Jim. Jim, un hombre que fue el que empezó a responder con mayor alegría y gozo a la enseñanza del pastor Steve. A pesar de que Jim era un hombre mucho más grande que Steve, él fue un hombre enseñable, empezó a aprender. Y de repente Steve le dice a Jim, creo que estás aprendiendo muy rápido todo lo que yo estoy enseñando. Y este hombre, Jim, le dijo, bueno, ¿cuál piensas que sería el próximo paso? Y él le dijo, creo que tendrías que ir al seminario. Y entonces Jim abrió los ojos porque él pensó, pero me acabo de retirar hace 2 años. Y vos me estás pidiendo que vaya de nuevo a estudiar en una facultad, en un seminario bíblico. Y Steve le dice, sí, creo que eso es lo que tenés que hacer. Así que él oró, tomó un tiempo, oraron como iglesia. Y este hombre Jim empezó a viajar 3 veces a la semana, 3 horas, cruzando todo el estado de Florida, de Naples hasta lo que hoy es Júpiter. Iba, cursaba sus materias y volvía de nuevo a su ciudad. Y el día de hoy es uno de los ancianos de la iglesia de Naples. Es un hombre de Dios y está bendiciendo grandemente la iglesia allí en Naples. Te digo una cosa, es mentira que cuando una persona llega a cierta edad ya no tiene funciones en la iglesia, o no debería ocupar funciones en la iglesia, o la utilidad de esas personas caducó en la vida de la iglesia. Todo lo contrario, cuando Pablo y Saulo empezaron a formar hombres, dentro de ese grupo de hombres estaban este hombre, Manahem, que no debió ser menos de un hombre de 67 años. ¿Sabes por qué incluyeron a estos hombres? Porque estos hombres son hombres sumamente importantes para la vida de la iglesia. El mundo trata de sacarse a los adultos mayores por medio de la jubilación y tratan de meter gente que tenga mayores facultades, que tengan más energía, que tengan más estudios académicos. Pero en la iglesia de Cristo no ocurre de esa manera. Las personas más valiosas son aquellas que tienen más edad. Las personas donde deberíamos trabajar arduamente es para que las personas que tienen grande o alta, una edad avanzada, puedan ser discipulados y trabajar en sus vidas para que con las fuerzas que les queden, más la experiencia de vida que tienen, puedan constituir una sabiduría que les dé una efectividad notoria en la vida de la iglesia. Y entonces tenemos acá un hombre sumamente mayor, Manahem. Pero no solamente es interesante la edad de Manahem, sino que también es interesante la crianza de Manahem. Manahem se crió en un ambiente sumamente oscuro. Un entorno de donde salió Herodes Tetrarca. Herodes Tetrarca fue un hombre sumamente oscuro, sumamente perverso. Pero el Señor se había manifestado ahí. Y la razón por la que se menciona esto no solamente es para que entiendas la edad, no solamente para que entiendas lo oscuro de su trasfondo, sino también para que entiendas, este era un hombre seguramente con muchas probabilidades económicas. Si se había criado con una persona que había estado en la monarquía, que había estado en la dirección de toda una región, como lo que era la región de Palestina, muy probablemente lo que debemos pensar es que esta fue una persona que tenía recursos financieros, era una persona de grandes recursos financieros. Entonces ahí tenemos a Manahem. Y el último de ellos es Saulo de Tarso, que llamativamente es puesto al final de la lista. Y yo creo que él es puesto al final de la lista por varias razones que vamos a ver seguramente la semana que viene. Pero por primera vez a Saulo de Tarso se le va a llamar Pablo en el capítulo 13, en el próximo párrafo. ¿Sabes por qué se le llamó Pablo? Se le llamó Pablo porque la palabra Pablo significa pequeño. Y hay muchas conclusiones por las que creen que Saulo se le puso Pablo o se le puso pequeño. Se le puso pequeño porque Pablo se declara a sí mismo como el más pequeño de los apóstoles, el último de los apóstoles, el que fue llamado como un abortivo. Muchos también piensan que la apariencia de Pablo era una apariencia apocada. Hay muchas personas, por ejemplo, cuando Pablo le escribe a los Corintios, él les dice, yo sé que en las cartas me veo fuerte, pero en presencia soy débil. Seguramente era todo físicamente, no era el estereotipo de líder que uno se podría llegar a imaginar. Una persona alta, una persona con voz fuerte, una persona robusta. No, aparentemente la apariencia de Pablo indicaba que era una persona que no tenía las facultades o la imagen de un líder greco-romano, mucho menos judío.
Entonces él era pequeño. Y Pablo se mostró continuamente como un hombre indigno de haber sido llamado a la obra del ministerio. Indigno de haber sido llamado a la obra del ministerio. Entonces probablemente por esto ocurre. Probablemente por esto ocurre, ¿no? Ahora, fíjate que esto se desarrolla en el entorno de la iglesia. La verdadera obra de Dios se desarrolla en la iglesia. Acá había una iglesia. Pero no solamente se desarrolla en el entorno de la iglesia. Acá Lucas te está describiendo la iglesia, te está describiendo a la iglesia con un gobierno plural, te está describiendo a la iglesia con hombres involucrados en el ministerio. Te está diciendo no solamente en el entorno, sino que también, mira lo que dice, la verdadera obra de Dios se corrobora en las dinámicas de una iglesia activa. Se corrobora en las dinámicas de una iglesia activa. Versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Es interesante porque la palabra que se menciona acá es la palabra sirviendo. Esto es un verbo presente. Este verbo presente en el griego lo que está indicando es que la actividad del servicio era una actividad continua y constante. Es continua y constante, ¿sí? Esta palabra sirviendo es una palabra que implica dos ideas. Por un lado, laos, que es la palabra para pueblo, y la otra palabra es la palabra ergón, que tiene que ver para trabajo. Esta palabra se utilizaba mayormente en el ámbito secular para hablar de una persona que trabajaba en un cargo público, Es interesante porque Lucas, cuando se imagina a los pastores de la iglesia de Antioquía, se los imagina trabajando y utiliza una palabra del ámbito laboral para describirlos. Ellos están trabajando para el pueblo y lo están haciendo de manera continua. Pero la segunda palabra que utiliza es la palabra ayunando. El ayuno es una práctica muy desconocida en nuestros tiempos para muchos cristianos de hoy día. Esta es una práctica que implica la abstinencia de alimentos para mostrar una total y plena dependencia de Dios. El alimento es algo que nosotros necesitamos, es algo de lo que nosotros somos dependientes. Además de que nos disfruta, y sé que muchos de ustedes comen de más porque les gusta comer, tenemos que comer porque es una necesidad biológica. Nuestra vida depende de la capacidad de comer. Cuando una persona ayunaba, lo que estaba haciendo era suprimir una necesidad biológica, y al suprimir esa necesidad biológica por un tiempo determinado, lo hacía para mostrar que quería que su alma se satisfaciera y dependiera totalmente de la persona de Dios. Ahora, debemos decir algo con respecto al ayuno. Siempre que el ayuno se muestra en las Escrituras, está íntima y profundamente relacionado con la oración. Nunca está solo. También siempre se mencionan situaciones donde las personas que lo practicaban lo hacían por la profunda necesidad de una respuesta de parte de Dios. Entonces la razón por la que estos hombres están ayunando es porque tienen una necesidad profunda de que Dios responda. La pregunta es ¿por qué están ayunando? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que está motivando a que estos hombres estén orando de una forma tan profunda? ¿Cuál es la necesidad que ellos tienen? Bueno, yo quiero decirte cuál es la necesidad que ellos tienen, porque el Señor respondió su oración. Entonces podemos entender la naturaleza de la petición por la forma en la que Dios respondió, que era lo que ellos estaban pidiendo. Bueno, tenés que pensar en esto. Bernabé llega a la ciudad, Saulo llega a la ciudad. ¿Con qué ánimo? ¿Con qué propósito? Formar y establecer la iglesia. ¿Qué hacen? Establecen la iglesia. ¿Cómo? Formando líderes. Ahora hay líderes que pueden cuidar a la iglesia. La necesidad más grande que estos líderes tenían era, Señor, muéstranos el siguiente paso. ¿Hacia dónde la iglesia tiene que ir? Entendemos que acá ya la misión se cumplió. Entendemos que lo que vinimos a hacer ya ocurrió. La iglesia necesitaba líderes. Ya se establecieron esos líderes. ¿Cuál es el próximo paso? Estaban ayunando por esto. Esta era la necesidad que ellos tenían. No querían tomar una decisión arbitraria, no querían tomar una decisión apresurada e imprudente. Ellos querían tomar una decisión apoyándose totalmente en la voluntad del Señor. Entonces están ayunando.
Podríamos decir que el ayuno es una expresión vinculada a la oración que potencia nuestra cercanía con el Señor y que nos prepara mejor para aceptar su voluntad. Esto es el ayuno. Ellos ya habían roto todos los prejuicios, ellos ya habían establecido a la iglesia, ellos seguían predicando el evangelio. Lo único que había por delante eran oportunidades ministeriales. Mira lo que ocurre, porque es interesante. Porque en primer lugar Lucas te dice, mira, el lugar es la iglesia, pero la corroboración viene por medio de las dinámicas. ¿Cuáles fueron las dinámicas? Servicio, oración. Si vos estás esperando que Dios corrobore qué es lo que vos tenés que hacer, cuáles son los próximos pasos, si tu deseo es poder renovar tu entendimiento para poder corroborar, comprobar, validar la buena voluntad de Dios específica para tu vida, te quiero decir una cosa, nunca va a ocurrir estando de una manera pasiva. Nunca va a ocurrir estando quieto. Acá es interesante porque los dos verbos que se utilizan, tanto el ayunar, que es un verbo participio, tanto el servir, que es un verbo participio, los dos están en el tiempo presente. ¿Qué quiere decir esto? Esto no fue una reunión. Esto no fue un evento aislado en la vida de los líderes de la iglesia. Esta era la práctica que continuamente tenían. El tiempo verbal griego te muestra de que no está hablando de que esto ocurrió en un momento, sino que esto era la actividad diaria de estos líderes. Ahora, tenemos que hacer una clarificación, porque ¿cuál fue la respuesta que ocurre ahí? El Espíritu Santo que hizo, dijo, separen, aparten. El Espíritu Santo dijo, ¿cómo lo dijo? Lo dijo de manera audible. Ellos lo pudieron escuchar, ellos lo pudieron reconocer. El Espíritu Santo dijo, aparten. Ahora, tenemos que hacer una clarificación, ¿sí? Tenemos que hacer una clarificación. El Espíritu Santo ya no habla de esta forma. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas formas, Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Hoy nos habla por medio de las Escrituras. Por medio de las Escrituras. El Espíritu Santo trabajó miles de años para confeccionar el libro que hoy tenés en tus manos, la Santa Biblia. Y este va a ser el medio por el cual el Espíritu Santo va a hablar. Ahora, el hecho de que el Espíritu Santo no hable de manera audible no quiere decir que el Espíritu Santo no hable. El Espíritu Santo sigue hablando y lo va a hacer totalmente vinculado al entendimiento de las Escrituras. Ahora, el Espíritu Santo no solamente sigue hablando por medio de las Escrituras, sino que hasta el día de hoy sigue separando personas para la obra del ministerio. Sigue señalando y sigue apartando a personas tal como lo hizo en esta ocasión. No lo hace hoy de manera audible, pero sí lo sigue haciendo. Ahora, cuando nosotros pensamos en una persona llamada al ministerio, lo que nosotros debemos traer a nuestra mente es que hoy día ese llamado o esa separación del Espíritu Santo está lejos de ser una experiencia milagrosa o mística. Tristemente, en nuestros días, el llamado al ministerio o al servicio se ha convertido en una experiencia individual, personal y muchas veces basada en los sentimientos, ¿no? Yo siento que Dios me dijo que, o Dios me pide que, o Dios me manda a, ¿cierto? Pero en este texto y en muchos otros textos más de las Escrituras, vamos a ver que el llamado a la obra del ministerio, en primer lugar, se desarrolla en el contexto de una iglesia local. En segundo lugar, se desarrolla o se corrobora involucrado en esa iglesia local. ¿No te llama la atención algo? ¿A quién el Señor va a llamar? ¿A quién va a pedir que separe? A Bernabé y a Saulo. Te hago una pregunta. ¿No podría el Espíritu Santo haberle puesto un peso al corazón de Pablo cuando estaba en Tarso solo para que él entendiera cuál era el camino que él debía seguir? ¿No te llama la atención eso? ¿Te das cuenta que la dirección, la claridad, el propósito, el direccionamiento que Pablo tuvo para la obra del ministerio no vino en Tarso cuando estaba solo?
¿Sabes cuándo vino la claridad al ministerio de Pablo? Número 1, cuando se integró a una iglesia local. Número 2, cuando virtió sus fuerzas en esa iglesia local. Cuando fue parte de esa iglesia local. ¿Por qué razón? Porque a Dios le plació de esa forma. Dios ha diseñado la iglesia para que sea en la iglesia donde el Espíritu Santo habla, llama, señala, comisiona, envía y sostiene a personas en la obra del ministerio. Ahora, muchas personas osan hoy, en el nombre del Espíritu Santo, decir que Dios les ha llamado por fuera del entorno de la iglesia. Y yo me pregunto, ¿quién le da la autoridad al hombre de hacer esto si ni siquiera un hombre llamado como Pablo, que había pasado 3 años en Arabia, lo vimos después del capítulo 9, que había estado en contacto directo con Cristo, que había recibido su doctrina de Cristo mismo en el desierto, que no había recibido a ningún otro hombre, de Cristo mismo había recibido su llamado? ¿Por qué este hombre, con todos esos elementos, tuvo que integrarse a una iglesia y en la iglesia ser llamado? Diseño divino. No puede ser reformulado. Ahora, en nuestros días, hay muchos que están tomando la atribución, una atribución que se le ha dado única y exclusivamente a la iglesia. Las agencias misioneras, las organizaciones paraeclesiásticas. Y con esto no quiero decir que las organizaciones paraeclesiásticas no pueden tener un lugar legítimo en el reino de Dios. Claramente sí lo pueden tener. Siempre y cuando las organizaciones paraeclesiásticas entiendan que la agencia que tiene la autoridad para comisionar a los misioneros a la obra del ministerio es única y exclusivamente de la iglesia. El Espíritu Santo habló en la iglesia, a la iglesia, y fue por la iglesia que finalmente pudo Pablo salir. Ahora, ¿cómo el Espíritu Santo lo hace? ¿No? Porque si decimos, Él sigue apartando, Él sigue señalando, Él sigue mostrando personas, pero no lo hace de una manera audible, entonces ¿cómo podríamos reconocer la obra del Espíritu Santo para saber que Dios te está llamando a la obra del ministerio? Bueno, en primer lugar, servicio activo. Ninguna persona puede ser llamada a la obra del ministerio estando en un estado pasivo. Esto lo podemos ver en este texto. Hombres que estaban sirviendo activamente en el contexto de una iglesia local. Saulo y Bernabé no estaban inactivos, al contrario, estaban sumamente activos en la obra del ministerio. Si vos querés entender, si vos querés estar seguro que los pasos que estás dando son los pasos adecuados, es la dirección en la que tenés que ir, tendrías que estar sumamente inmerso en la vida del pueblo de Dios. Como lo mencioné anteriormente, Saulo estuvo muchos años en el anonimato, perdido y siendo difícil de hallar. Sin embargo, Bernabé lo invitó a integrarse a la vida de la iglesia y fue en la vida de la iglesia, en el servicio activo, donde el Señor lo llamó. Ni siquiera el apóstol Pablo pudo emprender un ministerio solo sin la encomendación de la iglesia. Segundo punto, ¿cómo puedo saber que el Espíritu Santo está señalando a hombres o está apartando a hombres para la obra del ministerio? Una definición bíblica de ministerio. Una definición bíblica de ministerio. Hay muchas personas que hoy se llaman a sí mismas misioneros sin entender la misión. En este pasaje y en los capítulos siguientes establecen con claridad que un misionero, la misión del misionero, está íntimamente vinculada con el establecimiento de nuevas congregaciones. Un misionero es un hombre que ha sido apartado por Dios para participar en el establecimiento y fortalecimiento de la iglesia local en lugares distintos al de su propia congregación por medio de la proclamación de la palabra de Dios para la gloria de Dios y la salvación de los perdidos. Siendo afirmado y enviado, el misionero se entrega a la tarea a la cual ha sido llamado, movido por convicción.
La plantación de iglesias es el objetivo de la Gran Comisión. Las demandas de la Gran Comisión incluyen explícitamente algo más que simplemente evangelizar a los perdidos. Hacer discípulos implica bautizarlos, enseñarles, discipularles, corregirles. Ninguna de estas funciones se puede cumplir por fuera del entorno de la iglesia local. Ahora, lo triste es que muchos hoy, ese concepto básico, que es la misión, lo redefinen y se plantean cosas en cuanto a la obra de Dios que las Escrituras no demandan y no piden. Entonces, si vos querés ser llamado a la obra del ministerio, primero tenés que entender qué es lo que el Espíritu Santo está esperando que vos cumplas. Me acuerdo durante mucho tiempo en una congregación, no acá, en otra congregación donde yo estaba, se hablaba de la obra misionera en el mundo árabe. Y me acuerdo haber visto una mujer que salió del entorno de esas iglesias, estar durante décadas en un país árabe, enseñando en una facultad, sin contribuir a ninguna iglesia establecida, ni tampoco con el ánimo de establecer ninguna iglesia. El salir a hacer el trabajo comunitario en un lugar ajeno a mi comunidad, sin conexión con la iglesia o sin contribución para la iglesia, no es la misión que el Espíritu Santo ha marcado. No podemos redefinir la misión. No tenemos esa libertad. Estamos bajo la autoridad de la palabra. Y la autoridad de la palabra nos dice cuál es la misión. Entonces, si vos querés saber si fuiste llamado al ministerio, primero tenés que tener una definición clara y bíblica acerca de cuál es la misión. Tercer lugar, deseo. Mira lo que dijo el Señor Jesucristo en Marcos 10, 42 al 44. ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. ¿Sabes una cosa? Cuando nosotros pensamos en una persona apartada, llamada para el ministerio, tiene que ser una persona que quiera, ¿qué? Lo que está diciendo acá. El que quiera estar al frente, el que quiera dirigir la grey de Dios, el que quiera tener un lugar de autoridad en la iglesia, ¿sabes lo que tiene que hacer? Tiene que abrazar el servicio sacrificial a otros. El llamado al ministerio pastoral o el llamado a la obra del ministerio no tiene que ver con el hecho de que yo quiera estar delante para que me respeten, para que me admiren, para que me sustenten, para que me den todos los recursos que quiero. Absolutamente nada de eso debería mover a una persona para estar sirviendo a la iglesia en la primera fila de batalla. Tiene que ser un deseo de servicio sacrificial hacia otros. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel. Mira, cuando Pablo utiliza la palabra fiel o esta expresión palabra fiel, está diciendo énfasis. Quiero que prestes atención. Ahora, esta palabra o este texto que vamos a leer ahora es un texto que tenés que entenderlo en su contexto. Iglesia de Éfeso, muchos enemigos, judíos que enseñan, problemas internos en la iglesia. Fileto y ahí en el capítulo 1 se expusieron dos falsos enseñadores de la iglesia. La iglesia está en un estado crítico. Los grandes poderes económicos de la iglesia de la ciudad están en contra de la iglesia. Y entonces Pablo le va a decir esto, mira, si alguno anhela obispado, buena obra desea. En este contexto particular, en este texto en particular, lo que vos tenés que pensar en lo siguiente es, ¿quién en su sano juicio hubiese querido agarrar esa papa caliente? ¿Quién hubiese querido agarrar esa iglesia de la que tuvieron que recién expulsar 2 de sus pastores, que está en conflicto con la sociedad, que está en conflicto con los líderes religiosos judíos? ¿Quién quisiera estar ahí al frente? Corrigiendo lo deficiente, estableciendo ancianos, enseñando todas las cosas que se enseñaron mal durante tanto tiempo. ¿Quién quiere estar ahí? Pero mira lo que dice acá, si alguno anhela el obispado, la palabra anhelar también tiene que ver si alguno aspira, si alguno quiere.
Estas dos palabras tienen que ver con corazón, tienen que ver con esfuerzo, tienen que ver con estirarse. ¿Te das cuenta? Nunca va a ocurrir el llamado al ministerio para una persona pasiva. ¿Sabes? Claro, hay una atracción de parte de las personas que piensan que lindo es la obra del ministerio, pero hay una atracción en ese llamado místico, donde la gente quisiera que Dios haga algo místico para que, ahora que Dios me llamó y me mostró esta señal, ahora sí voy a salir a entregarle mi vida a Cristo. ¡No! La palabra que está utilizando acá Pablo en 1 Timoteo capítulo 3 es el que se estira, el que se desgasta, el que se está esforzando arduamente por esto. Buena obra desea. Entonces Marcos nos dice, involucra deseo. 1 Timoteo 3 involucra deseo. Fíjate lo que dice 1 Pedro capítulo 5 versículo 1 al 4. Ruego a los ancianos, otra palabra para pastores, que están entre vosotros, yo ancianos también con ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Fíjate lo que dice, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Mira cómo lo traduce la Biblia de las Américas. Pastoread al rebaño de Dios que está entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. No por avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Sincero deseo. ¿Sabes cómo el Espíritu Santo aparta personas el día de hoy? Cuando estas personas están involucradas, cuando estas personas tienen claridad de la misión, pero cuando estas personas involucradas y con la claridad empiezan a tener un deseo. Y esto no es cualquier deseo, esto no es el deseo de estar al frente, este no es el deseo de la prominencia, este no es el deseo de la admiración, es el deseo de abrazar un oficio en el que esa persona va a morir. Es un oficio en el que la persona va a morir a sus preferencias, va a morir a su comodidad, va a morir a su tranquilidad y se va a estirar, pero mira por qué lo va a hacer. No como teniendo señorío sobre los que estaban a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hay galardón para el que es para que es separado para la obra del ministerio. Versículo 17 del libro de Hebreos, capítulo 13, Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Mira lo que dice ahí, permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no sería provechoso para vosotros. Con alegría. ¿Sabes una cosa? Lo primero que el Señor va a poner en el corazón de una persona para corroborar que el Espíritu Santo lo está separando es que esta persona no se imagina su vida fuera de esta función. Spurgeon dijo un día, si te podés imaginar o estás debatiéndote entre el ministerio pastoral o hacer cualquier otra función, anda a hacer cualquier otra función. Porque los que están llamados al ministerio pastoral no se imaginan otra cosa más que esto. Deseo. Es interesante que Pablo ponga el deseo antes que las cualidades de carácter o las habilidades que requiere el oficio. Pero lo hace claramente a la luz de los pasajes mencionados. Es que una de las formas en las que el Espíritu Santo aparta a una persona para la obra del ministerio es poniendo un deseo en su corazón. ¿Sabes una cosa? Si Dios está despertando en tu corazón este deseo, si vos querés abrazar una forma de vida donde vas a renunciar a todo para seguir y servir a la grey de Cristo, quiero decirte una cosa, no resistas ese deseo. No es tuyo. Naturalmente lo que nosotros pensaríamos, una persona lo que naturalmente desearía, lo que una persona naturalmente quisiera, sería poder vivir de una manera lo más tranquila posible, lo más cómoda posible, lo más controlada posible. El ministerio pastoral es vertiginoso, es impredecible. Es una montaña rusa de momentos de mucha alegría y momentos de mucha presión.
Si el Señor te está llamando, quiero decirte una cosa, ese deseo que está ahí no es tuyo porque naturalmente no lo tendrías. El Espíritu Santo lo está poniendo en tu corazón. Pero este va a venir como parte de estar involucrado. Entonces, en primer lugar, hablamos de que el Espíritu Santo señala estando involucrados en el ministerio, teniendo una definición clara de la misión, teniendo un deseo. Cuarto lugar, teniendo el carácter. Tenemos que pasar rápido. Mira, capítulo 16 de Hechos. Después de que llegó a Derbe y a Listra, aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él. ¿Cómo puedo saber de que el Espíritu Santo me está separando para la obra del ministerio? Carácter, buen testimonio. ¿Sabes qué fue lo que pensó Pablo? Este hombre tiene el carácter. Quiero que venga conmigo. Acá no estamos hablando de un pastor, estamos hablando de un delegado apostólico, una persona que va a integrar un equipo. ¿Por qué Pablo quiere que venga con él? Porque tiene buen testimonio. No está diciendo, quiero que venga conmigo porque él es un gran orador, quiero que venga conmigo porque él es influyente, quiero que venga conmigo porque él tiene habilidades sociales, quiero que venga conmigo porque él es carismático. Nada de esto. Cuando vos te imaginás a Timoteo, te imaginás a un chico tímido, apocado, temeroso, frágil, que necesitaba aliento continuamente. Pero ¿qué fue lo que puso en la mente de Pablo de que este hombre iba a ser útil para la vida del ministerio? Su carácter, su testimonio. Algo que hoy no se considera en las iglesias. Hoy solamente se considera qué tan lindo puede hablar un pastor, qué tan atractivo puede ser, cuántas personas lo siguen, cuántos views tienen en sus posts, en su YouTube. Todo ese es el tipo de cosas que hoy se evalúan. Pero no se ve el carácter. Y mira, cuando la Biblia habla de carácter, habla de manera muy específica. ¿Quién debería ser una persona separada para la obra del ministerio? Una persona que tiene pureza sexual, marido de una sola mujer. Una persona que posee sobriedad, tiene la capacidad de tener criterios bíblicos en momentos de presión. Una persona prudente. Una persona que es sabia para evitar tomar decisiones apresuradas. Una persona que es decorosa, su vida está caracterizada por el orden. Una persona que es hospedadora, su vida está marcada por la capacidad de poder recibir a los extraños, a amar a los extraños. Es una persona no dada al vino, tiene principios de conducta y camina lo más lejos de la bebida alcohólica. No es una persona pendenciera, no es una persona que está provocando pleitos, no es codicioso, no ama el dinero ni las posesiones, lo definen. Es amable. Un hombre de buen trato y no es áspero, es apacible, tiende a pacificar, a resolver problemas, no es avaro. La palabra avaro tiene que ver con afilarguros, que quiere decir, es una negación, no tengo amor. La palabra filo tiene que ver con amor al dinero, no lo ama. Gobierna bien su casa, sirve, se entrega, tiene una autoridad amorosa. Con dicha autoridad sirve para que su familia viva en el orden familiar cristiano. Este debe ser un gobierno honesto, no se debe manipular, no se debe obtener por medios ilegítimos. No un neófito, no una persona, la palabra no neófito tiene que ver con alguien recién plantado, tiene que ver con un recién cristiano. Mira lo que dice Tito 1. Vuelve a repetir, vida sexual pura, marido de una sola mujer, que sus hijos muestren la marca de una vida fiel, de una crianza fiel, es enfocada en el estorbo, el pecado. No soberbio, no irascible, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Me encanta porque en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 24, añade un requisito más. Sufrido. Sufrido. Tiene que abrazar el sufrimiento. No puede ser una persona que se está autopreservando, que está tratando de evitar cómo las situaciones difíciles que el Señor trae, Él trata de escapar. Él está dispuesto a enfrentar esas situaciones. Un hombre de Dios un día dijo, el liderazgo espiritual no se gana con ascensos, sino con muchas oraciones y lágrimas. Si el Señor está haciendo una obra en tu corazón y la madurez está creciendo a un punto tal donde estas características se ven cada vez más en tu vida, tenés que pensar que probablemente el Señor te está separando para la obra del ministerio. En quinto lugar, la capacidad de enseñar.
Es la única habilidad que se le pide a un pastor o a una persona separada para el ministerio. Primera de Timoteo 3, Tito 1, versículo 9 al 11, nos muestra la importancia de este llamado. Y en último lugar, ser reconocido por la congregación. Si leemos el capítulo 3, versículo 10 de Primera de Timoteo, dice que estos también deben ser puestos a prueba. Cuando esto ocurre en la vida de un hombre, ¿sabes qué es lo que debemos pensar? El Espíritu Santo le está diciendo, no le está susurrando, le está gritando a la iglesia, no, este hombre puede ser pastor, sino le está diciendo, este hombre debe ser pastor. Este hombre debe ser misionero, este hombre debe estar involucrado en la obra del ministerio. Lo he separado. Esta palabra separado, aporizo, tiene que ver con... se utilizaba, por ejemplo, en la Septuaginta para apartar a los primogénitos, o las fiestas de las primicias apartaban los primeros frutos. Es especial, es posesión de Dios. Ahora, tenemos que terminar acá, solo avanzamos los 3 primeros versículos, pero en el último lugar la verdadera obra de Dios se desarrolla siendo sensible a la guía del Espíritu. ¿No fue suficientemente claro el Espíritu Santo para hablar? Mira lo que dice el versículo 3. En aquel tiempo, ayunando y orando, le colocaron las manos a ellos y los enviaron. ¿No fue suficientemente claro el Espíritu Santo? ¿No podría haber dicho Bernabé y Saulo, el Espíritu Santo ya habló, nos vamos? Ahora es interesante, porque el Espíritu Santo habló, y ¿sabes qué hizo la iglesia? No cambió su dinámica, siguió orando y ayunando. Y ¿sabes una cosa? No fue el Espíritu Santo el que le impuso las manos y lo encomendó a la obra del ministerio. ¿Sabes quiénes fueron? La iglesia. Representaban sus líderes en los 3 hombres que quedaban. Y me encanta porque cuando la iglesia envió lo mejor que tenían. Envió lo mejor que tenían. Envió a sus mejores líderes. Envió a Pablo y a Bernabé. Habían mandado a sus mentores. Es interesante esta imagen porque Bernabé habían llegado como la imagen de autoridad más importante. Pablo como un hombre llamado al ministerio. Y ahora estos hombres en autoridad se ponen bajo la autoridad de otros hombres para que sean otros hombres los que les imponen las manos y los envían. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes por qué volvieron a orar? Porque ellos entendían claramente que el llamado, la corroboración y la salida de estos hombres debía ser instrumentada por la iglesia. Empieza en la iglesia, se desarrolla en la iglesia, se envía por la iglesia. No hay duda de esto. No hay duda de esto. Ellos ya tenían el ok del Espíritu Santo. Pero la imposición de las manos simplemente significaba identificación, confirmación y unidad en su próxima comisión. Ellos iban a respaldar el ministerio. Ahora, digo, es tan triste cuando uno ve hoy en día que esto parece algo totalmente desconocido para las iglesias, porque lo que uno mayormente ve es que en las iglesias, y esto es un fenómeno que no lo veo yo, muchos lo ven y lo ven como un fenómeno, principalmente en Latinoamérica y en muchos otros lugares también, que la razón por la que la obra de Dios avanza o se multiplica no es por hombres que son separados para la obra del ministerio, sino porque hombres se pelean, están disconformes con sus iglesias, salen de sus iglesias y empiezan nuevas congregaciones. Esto es algo realmente triste, pero además es algo realmente peligroso. ¿Sabes lo que es salir a la obra del ministerio sin la garantía de que el Espíritu Santo te envió? Es destructivo. Cuando salgas, si es que salís de acá, si es que el Señor te llama, o si el Señor te llama al servicio en esta iglesia, tu pregunta tiene que ser, ¿el Espíritu Santo me está apartando para esto? Y si estos indicadores están en tu vida, si el Espíritu Santo te está apartando,
Busca tener todos los indicadores para que cuando estés en el ministerio, lo que te sostenga, ¿sabes qué va a ser? El llamado de Dios. Es lo único que te puede sostener. Te voy a decir lo que pasó después de este momento. Salieron. Fueron a 4 ciudades. 4 ciudades. En estas 4 ciudades establecieron iglesias. Sufrieron persecución, los calumniaron, los apedrearon. A Pablo dejaron de tirarle piedras porque pensaban que ya estaba muerto. ¿Sabes qué hizo? Se levantó, volvió a entrar a la ciudad y siguió predicando. ¿Qué es lo que trae convicción al corazón de un hombre para hacer una obra de ese calibre? El llamado. Es el llamado. Salir de mi iglesia sin ser llamado es suicidio espiritual. Amén. Oramos y terminamos.